¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy su amigo Padre Efraín Mejía, qué gusto poder saludarlos. Miren amigos, resulta que tenemos la gran reunión de nuestros hermanos catequistas. Es una formación que estamos teniendo mes con mes. Sin embargo, vamos a tener ahí algunos ponentes para que les ayuden. Entonces, los saludamos y les deseamos todo lo mejor. Sigan adelante la formación de los catequistas. Siguen el decanato de Teloloapan, acá en Guerrero, en México. Soy su amigo Padre Efraín Mejía, encargado de la pastoral profética, de la pastoral bíblica y de la pastoral catequética. Y ahí andamos haciéndole la lucha. Echémosle ganas pues, acuérdense ustedes que el catecismo es para evangelizar. Así lo dicen los escritos que nosotros hemos estudiado allá en el libro del directorio para la catequesis. La catequesis es para evangelizar. Y hay que evangelizar siempre. El catecismo no es solamente de una etapa de la vida. Siempre tenemos que estar en formación. Siempre tenemos que estar recibiendo la evangelización. Ahí está Amando, ahí está Padre Pedro y otros sacerdotes, Padre Reyes, ahí está Padre Lagunas, Armando Lagunas también, que estarán hoy acompañando este encuentro de los catequistas de nuestro decanato de Teloloapan. A donde quiera que ustedes se encuentren, les animo a seguir adelante. Si todavía no son catequistas y les gustaría entrarle a este proyecto, no le digan más a Cristo que no. Díganle: ¿en qué puedo servir yo, Señor? ¿Puedo ser catequista? Claro, yo a los 11 años comencé a dar catecismo. Bueno, no sé qué di pues, pero yo entré a los 11 años. ¿Cómo ven? Anímense, jovencitos, jovencitas. Vamos a ser catequistas todos, porque hay que enseñar, porque hay que evangelizar. Que Dios nos los bendiga a donde quiera que se encuentran. Seguimos adelante. He aquí el encuentro de los catequistas. Ahora desde la parroquia de Acapetlaguaya con Padre Pedro, que nos está apoyando mucho. Dios los bendiga a todos a donde quiera que se encuentren. Ánimo, mucho ánimo, y no olviden ustedes que nacimos para ser campeones. Hasta la vista. Dios se ha revelado a sí mismo y se ha manifestado. Su deseo de intimidad con la humanidad, ese es el deseo de Dios, revelarse en la intimidad a la humanidad. Y aquí viene lo importante. Esta revelación culminó con Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre. ¿Qué necesidad tenía de venir? Pero más sin embargo, por el amor que nos tiene tanto, vino a nosotros y se nos reveló. Les voy a dar 4 pasos. Paso número 1. El misterio del amor de Dios, quien invita a cada persona a convertirse en el amor hacia Él. Siéntete feliz porque Dios te ha invitado. Siéntete contento porque Dios te ha invitado. ¿A cuántos no ha invitado Dios y no están aquí y no le hacen caso? ¿A cuántos no ha invitado Dios y miren, no tengo tiempo? ¿A cuántos no ha invitado Dios y se han hecho sordos? Por eso tú, que estás aquí, trata de llevarte todo lo que puedas. Porque todo Dios lo ha hecho por amor. Y te invitó a ¿qué? A convertirte, no a pasar el tiempo. Si tú vas o estás llevando un trabajo, porque Dios te lo ha puesto en tus manos, Dios te lo ha concedido, elabora.
pero como debe de ser, empezando por tu conversión. No vengas a perder el tiempo. Por favor, no vengas a perder el tiempo. No, porque esto no es un juego. Esto es para personas que le responden a Dios por amor. Y sobre todo al prójimo. Número 2. Paso número 2. La revelación de la vocación es vivir como discípulos de Jesucristo. Si Dios nos lo está revelando y tu vocación es servirle y sobre todo vivir como discípulo de Jesucristo, es responderle y a vivir como discípulo, pues mira, son tareas muy grandes que tienes que hacer. Por lo tanto, no sé qué es lo que tengas que hacer, pero lo que tengas que quitar en tu vida. ¿Cómo lo tengas que vivir? No lo sé. Solamente tú lo sabes. Pero Dios te invita a eso. Si ya estás, o Dios se nos ha revelado y te ha llamado, ¿cómo tiene que vivir un discípulo? Se los acabo de decir hace un momento. Primero, tiene que estar con su maestro. Ahora, ¿cómo tenemos que estar con el maestro? Los que tienen la oportunidad de que está el Santísimo en las capillas, en las parroquias, y que tienen la oportunidad de ir, vayan y estén de rodillas con el maestro. ¿Sí? Estén tiempo allí, no tiempo limitado, sino el tiempo que sea necesario para estar con el maestro. Los discípulos fueron formados 3 años. Y en 3 años hicieron grandes cosas. Creo que nosotros, pues, no sé, cada uno de nosotros sabe el tiempo que le puede dar a ese espacio. Pero sobre todo Él te invita a vivir como discípulo. A vivir como discípulo no es fácil. Que hoy no voy con el Señor por cuestiones de trabajo, pues a lo mejor está bien, pero por cuestiones de flojera y de pereza, pues no creo que esté bien eso. Por lo tanto, un discípulo no puede vivir así. 3. El regalo de la salvación para todas las personas. El regalo de la salvación para todas las personas. Considérate tú. Ahí entras, y ahí entro, y ahí entramos todos. Pero hay un problema, que no todos queremos la salvación. Hay un problema, que no todos queremos la salvación. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que no quieren la salvación? Los que no quieren escuchar. Y de hecho todos somos llamados a la salvación, porque pues la mayoría de los católicos, los que somos católicos, comienza con el bautismo. Y desde el bautismo nosotros estamos llamados a la salvación. Créanme, que si aquellos que no son bautizados y Dios los salva, pues eso ya no me corresponde a mí decirlo, solamente Dios lo sabe. Entonces, el regalo de la salvación para todas las personas, o sea, para todos. Nosotros no somos nadie para decir, tú no te vas a salvar. Nosotros no somos nadie para decir, ya se murió y está en el infierno. ¿Quién eres tú para decir semejante cosa? No eres un juez, porque el juez supremo es Cristo. Por lo tanto, Él dice quién va por tus obras. Si Él dice que sí y tú estás diciendo que no, pues mira, ya te hiciste un tribunal para juzgar a las personas. No, le corresponde al Señor. No, eso solamente le corresponde al Señor, a ti no. Porque Él vino para salvar a todas las personas. En esto consiste pues, la revelación. 4, paso 4. El llamado a todos a la unión con Dios y solidaridad
con el prójimo. Aquí hay dos cosas muy importantes. A veces, Dios, 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 y a veces al prójimo lo hacemos a un lado. Ay, no, esto no se puede dar. Tenemos que llevar las dos tareas. De lo contrario, no podemos decir, Dios, Dios, yo te amo, Señor, esto, el otro, y más esto otro. ¿Y sabes qué? Mira, ¿y con el otro? No. O viceversa. O viceversa. Hay gente que son muy buenas con el prójimo y está bien. Pero con Dios no. Entonces tienen que ir las dos cosas juntas. Sí, con Dios y con el prójimo. ¿Por qué? Porque Dios te va a mandar allá donde lo necesita aquel. Allá donde lo necesita tu hermano. Y tu conciencia te va a mandar, si eres bueno con el prójimo, tu conciencia te va a mandar, porque Dios va a hablar a tu conciencia, te va a llevar allá con Dios. Y si no tienes conciencia, pues no vas a ir a ningún lado. ¿Sí? Porque hay personas que no hay conciencia. Déjenme decirle que hay pura maldad. Por lo tanto, no hay conciencia ni con el prójimo, ni con Dios. Por lo tanto, pues no sé qué va a pasar con esas personas. Solamente Dios sabe algún día que las va a llamar a su presencia y Él es el único juez. Mateo 28, 19. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. A ver quién dice yo. Ahí. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Dice, vayan y hagan. Dice, hagan. Vayan y hagan. ¿Ustedes creen que estas palabras nada más fueron para los discípulos? No, también fueron para nosotros. ¿Sí? Si hablamos de la catequesis, tú como papá y como mamá, tienes que hacer que tus hijos sean discípulos de Cristo. Por eso el primer anuncio del querigma, cuando tus hijos están recibiendo el anuncio del Evangelio, dice, vayan. ¿Y cuántos descuidos no hay en estos tiempos? A veces ya Jesús no nos importa, la iglesia no nos interesa. Cuando nosotros tenemos ya claramente lo que Jesús nos está indicando, su palabra, su mensaje. ¿Sí? Vayan. ¿Y cuántos flojos no habemos en el mundo? Cantidad de flojos. ¿Sí? Cantidad de flojos. Pero créanme, hay que quitarse esa flojera y hay que ir. Dice, vayan. Y no te está mandando cualquiera, no te está mandando alguien que es de este mundo, no. Te está hablando el Señor que te formó desde el vientre de tu madre, de tu mamá. Te lo está indicando, te lo está diciendo, por favor, hay que hacerle caso. A veces nos quejamos tanto de estos tiempos, nos quejamos tanto por tantas cosas que están pasando. Créanme, pero no hemos hecho caso a lo que el Señor nos está diciendo, vayan. Ni siquiera como padres, ni siquiera como madres somos capaces de alzar la voz y decirle a nuestro hijo, Cristo te ama. ¿Sí? Y te quiere dar la salvación. ¿Por qué? Me atrevo a decir que hasta nos da pena y nos da vergüenza. Qué tristeza tan grande. Cuando nosotros debemos de ser los primeros anunciadores del Evangelio. Vayan, a ver, la palabra dice, vayan por todo el mundo. ¿Cómo vamos a ir a todo el mundo? A ver, díganme. El mundo es tu familia, el mundo es tu casa, el mundo es allá al lado de ti. El mundo está a tu lado, allí, con ese hijo que tanta falta hace que conozca este anuncio. Y hagan, por si fuera poco, vayan y hagan. ¿Crees que de veras la tarea está allá dar catecismo? Cuando tus hijos lo necesitan también. Claro, también lo necesitan allá, pero también lo necesitan en tu casa. Tu hermano lo necesita. Tu sobrino lo necesita. Tus parientes, todos ellos lo necesitan. Tienes la tarea de ir
y hacer. Eso es lo que nos dice el mensaje. Hagan que todos los pueblos de la tierra sean mis discípulos. Claro que también es tarea de la iglesia. Ella está haciendo su parte, pero nosotros como padres de familia, ¿estamos haciendo la otra? No, es cuestionante todo esto, la verdad, es cuestionante. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo caso a las palabras que vienen de lo alto. Estas son las palabras que Jesús nos dice. Esto nos está diciendo con hechos y con palabras. Esta es la palabra que tenemos que hacer caso. Ahora, nos faltan los hechos, que no tengamos miedo, que tengamos valor. Esos son los retos y desafíos que hoy se nos presentan. Esos son los obstáculos que se nos presentan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da pena. ¿Por qué? Porque me da miedo. Me da miedo hablar del Señor, me da angustia, me da terror hablar del Señor. Pues no debe de darte. Al contrario, debes de hacerlo con mucha alegría. ¿Por qué? Porque debes de estar convencida y convencido que el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Y cuál es el miedo? ¿Ustedes creen que yo también aquí, el estar aquí, creen que es fácil? No, no es fácil. Pero tengo que tener la seguridad y la plena confianza de que el Señor está aquí y está con nosotros, sobre todo su Espíritu. ¿Sí? Continuamos. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero reciban la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Dice, ¿ustedes serán qué? Mis testigos. ¿Testigos de qué? ¿De Jehová? ¿Testigos de qué? Dice el padre Efraín. ¿Testigos de qué? ¿De Jehová? Si ustedes ya recibieron el Espíritu de Dios, ustedes serán mis testigos. A ver, les decía hace un momento, pues ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que tú vas a ir a dar catecismo? ¿Cuál es el miedo de hablar de Cristo? ¿Cuál es el miedo? Si tienes el Espíritu de Dios que se mueve dentro de ti, de tu persona, en tu corazón, pues ¿cuál es el miedo? No tiene que haber miedo. Al contrario, quien te pone el miedo, ¿saben quién es? ¿Quién es? El chanclas, dicen por aquí, el chanclas. ¿Sí? Pues sí, y el día que tú empieces a hablar de Cristo y ser testigo fiel de Él, ¿sabes qué? Él se te va a retirar, porque no soporta escuchar el nombre de Cristo. Sí, menos al de María. ¿Sí? Entonces, su palabra nos lo está confirmando. Pero dice, reciban la fuerza del Espíritu Santo. Es fuerza, es poder, pero también es alegría. Dice, cuando venga sobre ustedes, ya vino, ya está sobre nosotros. ¿Cuándo lo recibimos? Ustedes lo saben. Cuando nos confirmamos. ¿Sí? Entonces nosotros, a partir desde ahí, de nuestra confirmación, seremos sus testigos. ¿Sí? Así es que tenemos esa gran tarea, ser testigos de Cristo, ser testigos de alguien que te está enviando. Y ese alguien es Dios. Que te conviertas en testigo de Dios, en testigo de Cristo, en testigo del Padre, en testigo del Espíritu Santo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Yo nunca pensé venir a Capetlaguaya, créanme. Nunca pensé venir a Capetlaguaya y sobre todo estar aquí, pues. ¿Sí? Créanme que, pues, si Él así lo quiere, pues yo, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, tenemos una gran tarea, tenemos un gran compromiso, tenemos algo mucho por hacer. ¿Sí? En esto consiste la evangelización. Ser testigos de aquel que nos mandó a este mundo. Y si nos mandó a este mundo,
no porque seamos bonitos. No. Nos mandó a este mundo para ser sus testigos. Y por eso recibí el sacramento de la confirmación. Entonces, tenemos una gran labor por delante, una tarea que hacer, una tarea que tenemos que llevar a cabo, pero la tenemos que llevar a cabo sobre todo con amor. No por compromiso. Porque si lo hicimos por compromiso, nada más sería un compromiso. Sí, tenemos que hacerlo por amor. Y cuando las cosas se hacen por amor, quiere decir que tú estás enamorado de aquel que te está enviando. Sin embargo, la evangelización no es simplemente un anuncio estático. Se tiene que estar moviendo, se tiene que mover. Cuando tú recibes el anuncio en tu corazón, el anuncio del evangelio, ese corazón se va a empezar a mover. Ese corazón y esa mente va a empezar a pensar diferente. Ese corazón va a empezar a amar sobre todas las cosas. Ese corazón te va a hacer que ese gran amor que hay en tu corazón va a hacer que hable tu boca. Porque el corazón habla o la boca habla de lo que hay en el corazón. Y si en el corazón está Cristo, tu boca va a hablar de Cristo. Porque Cristo está en tu corazón. Por eso no es estático. Porque si fuera estático, déjenme decirles que hasta el día de hoy estaríamos perdiendo el tiempo aquí. No estaríamos aquí, porque hubiera sido estático desde un principio. Los apóstoles no hubieran llevado a cabo las misiones tan grandes que se les encomendó en aquel tiempo, hasta el día de hoy. Entonces, si el evangelio no es estático y ya está en tu corazón, aguas, porque viene la misión y vienen las tareas que se te van a encomendar. ¿Sí? Porque no puede quedarse encerrado el evangelio ahí en tu corazón. No puede encerrarse. No lo puedes encerrar. Como el agua que hacemos una cisterna y la encierras ahí, el agua. No, el evangelio llega a tu corazón, por lo tanto, tiene que comunicarse a los demás que lo necesitan. Es una propuesta, una dinámica que invita a una respuesta a nuestra fe en Cristo. Y nuestra respuesta al inicio que comunica el amor divino. Creer a Cristo y en Cristo. Necesariamente nos lleva a una transformación en nuestra vida. Por lo tanto, si ya recibiste el evangelio, debe de transformar tu vida. Voy a detenerme un poquito aquí. Yo no puedo decir que aquellas personas que ya recibieron el evangelio y no transforman su vida, o ya se transformó su vida, pero su testimonio está diciendo otra cosa. El padre Efraín Mejía, digamos, en sus misas que nos viene diciendo, no puedes bailar con Dios y bailar con el mal. Creo que, pues miren, los documentos que nos están diciendo. Si necesariamente tú sientes que tu vida cambió y está cambiando, por favor, sigue las huellas del Señor. No pierdas el camino. Espérate, aquellos que están yendo por otro lado, ellos no están siguiendo las huellas de Cristo. Por lo tanto, no pueden decir, si tú estás en esas dos cuestiones, no puedes decir que tu vida está cambiando, porque sería un antetestimonio para donde el área que Dios te ha puesto, en este caso sean los niños, en este caso sean los adultos. Por lo tanto, le estás fallando a Dios, le estás fallando a la comunidad, te estás fallando tú misma. En pocas palabras, le estás fallando a Cristo. Y la misión que se te encomendó, seguramente está siendo tirada y pisoteada por el mal. Porque no puedes estar con Dios y con el mal. Por lo tanto, dice el Señor en su palabra, no te conozco. Aléjate.
malditos al lago y al fuego que no se apaga. ¿Sí? Es serio esto. Hermanitos, es muy serio esto. Dice, la fe es un regalo de Dios. Es una respuesta a su invitación. La fe te lleva, es una respuesta a su invitación que Él te hace. Y sin embargo, la fe no existe. Aquí viene algo enredadito. Pero miren, lo vamos a desenredar. Dice, sin embargo, la fe no existe en oposición a la razón. Ay, ¿qué quiere decir esto? Que muchos no creen porque su razón no se los permite. Ustedes han oído por ahí que se dice que no creen en la iglesia, no creen en los sacerdotes, no creen en los sacramentos, no creen en la Virgen María, no creen en tantas cosas. Y también católicos, no nomás los hermanos separados, y también los católicos. ¿Sí? Y esto está donde quiera. ¿Pero por qué? Por su razón, que se opone a no creer. Que no pase eso contigo. Porque de lo contrario, no sé qué tendrías que hacer para que esto lo cambies. No quiero ofenderte, pero déjame decirte que sí, es un gran problema. ¿Por qué? Porque tiene que haber convencimiento de lo que estás haciendo. De lo contrario, si tú no estás convencido o convencida, será mejor que vayas con tu sacerdote y le digas gracias. Pero no puedo con lo que usted me está encomendando. La fe ilumina la razón. Y la razón facilita a una fe con criterio. Yo creo, Señor, por lo tanto, doy fe que tú vives. Es un buen criterio eso. Y que no te dé pena. De hecho, existe armonía entre fe y razón. Existe. La fe y la razón deben de ir juntas. Que tu fe pueda ir con lo que tú razonas, con lo que tú piensas. La fe te lleva ¿a dónde? A Dios. ¿Y quién te da la fe? Dios. ¿Y te lleva a dónde? Y por lo tanto tu razón debe de estar consciente por la razón. La transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Dice, la revelación divina es para toda la humanidad. Miren nada más qué amplitud y qué anchura. O sea, para todos. Aquí nadie dice yo no. Y tú sí y tú no. No tenemos derecho ni siquiera de señalar con el dedo a alguien que digas tú te vas a condenar. No, es para todos. La revelación, la palabra tiene que llegar a todos, a todos, a todos. Ya si se tapan los oídos, pero ya no queda de ti. Si Cristo vino para todos, también nosotros tenemos que ir para los demás. ¿Por qué? Porque esta revelación es para toda la humanidad, para tus hijos, para tu hermano, para tu papá, tu nieto, tu sobrino, tu ahijado, para todos. Y la transmisión de la misma es fundamental en la vivencia de la fe dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, ¿a qué comunidad nos referimos? Sobre todo, somos parte de una parroquia. Somos parte de una parroquia. Cada quien sabe de dónde viene. Yo ya les dije de dónde vengo. Si el Padre me envía, ¿sabes qué? Tienes que ir a Los Limones. Ustedes no saben algunos dónde quedan Los Limones. Ustedes no saben dónde queda Chichimicapa, que yo no sé tampoco. Pero si el Padre algún día el Padre me dice, tienes que ir allá, yo tengo que ir allá. ¿Por qué? Porque es para toda la humanidad esta revelación. ¿Sí? Ya lo que está en mí, yo tengo que llevarlo. Por lo tanto, yo tengo que ir. Somos discípulos que forman la iglesia. Somos discípulos que forman, ¿qué? La parroquia. Y ustedes están al servicio de la parroquia, al servicio del sacerdote. Que no se les olvide, porque no somos solitarios, no somos aislados. Estamos allí, pendientes a lo que Él nos diga, a lo que Él nos ordene,
Y aunque no quieras, tienes que hacer lo que Él te diga, mientras sea el área de la evangelización, claro, desde luego. En otras cuestiones, pues solamente tú sabes. Pero por lo tanto, tenemos que estar ahí, pendientes a lo que Él te diga, aunque tú no quieras. Si te has decidido seguir al Señor, más vale obedecer. Y así no te vas a equivocar. Siguiendo el mandato de Cristo, a través de la iglesia, claro. Es el mandato de Cristo a través de la iglesia. Y sobre todo, la transmisión del Evangelio. Es ahí donde culmina. Es ahí donde tú vas a llevar. Es ahí lo que llevas. Ese gran regalo que está en tus manos, en tu corazón y en tu mente. El regalo más grande que Dios ha puesto en ti. El Evangelio. Si se ponen de pie, por favor, y vamos a cantar algo. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él, y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él, y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Muy bien, sentados. Bueno, muchos de los elementos, de los puntos, o algunos por lo menos, de los que vamos a abordar en este tema, una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo, ya los han venido ustedes trabajando en las 4 sesiones anteriores. El corazón de la catequesis es que Jesús te ama y nunca te abandona. Y esas palabras del Papa, desde luego, tienen su sustento bíblico en aquel texto del envío de los discípulos en Mateo 28:20. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En la misión de todo agente de pastoral, en la misión y en la actividad y en la vida del catequista, Jesús nos está diciendo eso: sepan que yo estoy con ustedes. Y nos lo dice personalmente: sabe que yo estoy contigo todos los días. Y bueno, hemos de entender entonces que no está solamente en nuestra actividad como catequistas, sino en toda nuestra vida. Y no solamente mientras estamos en vigilia, mientras estamos despiertos,
sino también cuando estamos dormidos. Jesús se acercó y se dirigió a ellos, a los 11, con estas palabras. Verso 18b: Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. ¿En dónde se sustenta nuestra confianza, nuestra certeza de que Jesús está con nosotros? En ese poder que le ha sido dado, en esa autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Nos diría San Pablo: sé en quién me he confiado. Es entonces cuando les dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos, enseñándoles a poner por obra todo lo que yo les he mandado, que es precisamente la misión del catequista: enseñar a aquellos que ya han sido evangelizados o que siguen siendo evangelizados, enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Marcos sí nos dice más. San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 20. Saben que cuando nos brincamos versos de una cita, se pone un punto entre el último verso de la primera parte y el primer verso. En este caso nada más son dos, el verso 15 y el verso 20. En el verso 15 de Marcos 16 leemos: y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Con eso nos dejaba Mateo, asegurándonos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero Marcos nos dice lo que hicieron los 12, los 11 que quedaban. Dice: ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía. Primera acción del Señor: los asistía y confirmaba la palabra de ellos, acompañándola con señales. Ahí está la presencia de Jesús todos los días. Entonces, no estamos solos en el trabajo ni en la vida, sino que el Señor nos acompaña. Pasamos después de esta introducción al primer punto, el encuentro, le la nota número 1, el encuentro con Jesucristo. Jesús nos llama a estar con Él. Y podemos decir lo siguiente: a los que envió Jesús con la certeza de su compañía. Y otra vez entonces volvemos a Marcos 3, 13 al 15. Llamó a los que Él quiso. Y podemos entender ese a los que Él quiso, para empezar, en el sentido de a los que les pareció bien, a los que en los que Él se había fijado, o de otra forma, en quienes Él había puesto sus ojos, su mirada. Y entonces el catequista ha de sentir aquí esa hermosa experiencia. El Señor se fijó en mí, puso su mirada en mí y quiso llamarme. Y aquí hemos de unirnos a la alegría, al gozo
de la Virgen María, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Puso los ojos en mí. Ese mismo verso dice, y vinieron donde él. Eso es importante. Eso es elemento esencial para nuestra espiritualidad como discípulos misioneros de Jesús, específicamente como catequistas. Venir donde Jesús. Vinieron donde él estaba. O donde él subió, porque en ese caso dice que subió con ellos a una montaña. Vinieron donde él. Se pusieron en camino a donde él fuera. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. 2 acciones, pero ahorita nos interesa desde la espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo, ese estar con él. No solamente nos ha llamado para enviarnos a predicar, a veces nada más eso hacemos y no siempre lo hacemos bien, seguramente porque antes de ir nos hace falta estar con él. Los llamó para que estuvieran con él y ya luego para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. No somos nosotros, pero el poder es de él y vamos ciertamente con ese poder para expulsar a los demonios, no para convivir con ellos, es decir, no para convivir con el pecado. De lo contrario, pues ese poder lo hacemos inútil. Aquí recordemos unas palabras que decía el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una grande idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el acontecimiento de la encarnación y la redención, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, es decir, un encuentro de fe con la persona de Jesús. Así se comienza a ser cristiano, por un encuentro de fe con la persona de Jesús. Así comenzaron todos los discípulos. Algunos encuentros fueron hermosos, otros tremendos, como el encuentro de Pablo, por ejemplo. Doloroso no por la ceguera, sino por la carga de humillación que tenía para él, para perseguidor de los discípulos del Señor, y luego venir con qué cara para decirles a los que lo habían mandado, es más, ni siquiera lo habían mandado, él se había ofrecido, a ver, denme cartas para que yo vaya a Damasco y traiga prisioneros a todos los que están siguiendo a ese Jesús. ¿Qué les dijo cuando regresó? A ver dónde están. No, pues yo estoy con ellos ahora. No fue fácil, pero fue un encuentro con la persona de Jesucristo. Punto número 2. Lugares del encuentro con Jesucristo. Respondiendo a aquella pregunta, maestro, ¿dónde vives?, que le hicieron Andrés y Juan. Y Jesús los invitó, podríamos decir, los retó. Vengan a verlo. Vengan y lo verán. Y entonces nosotros como catequistas hemos de
hacer nuestra esa pregunta y hacérsela a Jesús hoy. ¿Dónde vives, Jesús? Y nuestros obispos de Aparecida, o en la Conferencia General de Aparecida, nos señalaron 9 lugares del encuentro con Jesucristo. Le agregué otro lugar que desde luego está incluido en uno de los que ya señalan los obispos, pero lo quise especificar. Agregué los niños, porque toca directamente al trabajo que estamos realizando. Número 1, la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura hay que agregar que leída en la iglesia. La Sagrada Escritura es lugar de encuentro con Jesucristo, pero leída en la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia la vamos a leer como se nos dé la gana. La vamos a interpretar como se nos ocurra. Es decir, guiados por las líneas que la iglesia nos da para la lectura y la interpretación de la Sagrada Escritura. Pero leída en la iglesia también significa que no la voy a leer allá yo solito, sino que la voy a leer en comunidad, también yo solito, desde luego. Es mi encuentro personal, pero también ha de ser el encuentro que hacemos juntos, cuando la leemos en familia, cuando la leemos en el grupo de catequistas de nuestra comunidad, y cuando nos reunimos como catequistas de cada parroquia, también la leemos en iglesia. Número 2, la Sagrada Liturgia. Liturgia es celebración del misterio pascual, es la celebración de los sacramentos. Un lugar importante para estar con Él son los sacramentos. La celebración de los sacramentos. Celebración que implica también recepción de los mismos. Me da mucha alegría cuando veo que al mandar las estadísticas, oficina diocesana, y la oficina diocesana las manda hasta la Santa Sede, de cuántos bautismos, de cuántas comuniones primeras, cuántas confirmaciones, cuántos matrimonios. Me da gusto que al ver las estadísticas todavía hay muchos bautismos y con sus respectivas comuniones y con sus respectivas confirmaciones. Pero me da tristeza cuando leo en el renglón de matrimonios y cuando ya no encontramos personas aptas para ser padrinos, porque son pareja, pero no están casados por la iglesia. A veces ni siquiera por el civil, nada más viviendo juntos. Y eso tiene que ver también con el ministerio del catequista. Tercer lugar de encuentro, la Eucaristía. Es uno de los sacramentos, desde luego, pero nuestros obispos la anotan allí de manera específica porque nos dicen es lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Y aquí abro 2 incisos. Precepto dominical. ¿Qué es el precepto dominical? Aquel mandamiento de la iglesia que nos dice que hay que asistir a misa entera los domingos. Precepto dominical. O bien, si no puedes
Si de veras te es imposible asistir a la Santa Misa, entonces tengan en las comunidades alejadas la celebración dominical de la palabra. Entonces, precepto dominical, que es asistir a la misa, o bien tener la celebración dominical. Lugar número 4 del encuentro con Jesucristo. El sacramento de la reconciliación. Lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro, porque se encuentra con Jesucristo misericordioso, que le otorga el perdón de sus pecados. Maestro, ¿dónde vives? Vivo en la reconciliación. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Ven y lo verás. Número 5. La oración personal y comunitaria. La oración personal y comunitaria. Lugar donde el discípulo, alimentado por la palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo. Y entonces procura asumir lo que Dios quiere para él. Sexto lugar 6 del encuentro. Los pobres, los afligidos y los enfermos. Y aquí viene el que yo le agregué, porque se trata de personas en las cuales nos encontramos con el Señor. Maestro, ¿dónde vives? Vivo en los pobres, en los afligidos, en los enfermos. Número 7, ya que se trata de personas, yo agrego allí, en los niños. Vivo en los niños. Maestro, ¿dónde vives? En los niños. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Y bueno, pues ahí tienen lugar reservado los catequistas. Sepan que cuando están preparando su catequesis, cuando están orando por su catequesis, cuando están pensando en los niños, cuando están con ellos, cuando se despiden de ellos, están en su encuentro con Jesucristo. Y para eso, pues vamos a fundamentarnos en Mateo 18:5. El que recibe a un niño como este en mi nombre, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Número 8, la piedad popular. Es espacio de encuentro con Jesucristo. Los obispos nos enlistan las fiestas patronales. Maestro, ¿dónde vives? En la fiesta patronal. Las novenas, los rosarios, viacrucis, procesiones, danzas, cánticos, el cariño a los santos y a los ángeles también. Las promesas que hacemos, algunos dicen la manda, oraciones en familia. Número 9. El culto mariano o el culto a la Virgen María, que es la máxima, María es la máxima realización de la existencia cristiana, como un vivir trinitario de hijos en el Hijo. Nos es dada, esa máxima realización nos es dada en la Virgen María. Y finalmente, número 10, el culto a los apóstoles y a los santos. Punto número 3 de nuestro tema ya es la proyección. Quien vive el encuentro con Jesucristo lleva a otros a donde Él. Juan 1 del 40 al 50. Nada más les destaco los versos 42 y 46, que dicen el 42, Andrés a su hermano Simón y lo llevó a Jesús.
Al primero que se encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Y en el verso 46, Felipe lleva a Natanael a Jesús. Natanael se resistía, como los maridos de muchas señoras, que apenas si les dan permiso por unos cuantos minutos de que vayan a la iglesia. Y ahí sí se pasan un segundo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Natanael se resistió, pero muy sabiamente Felipe le dijo: ven y lo verás. Punto número 4 y último: el encuentro de Jesucristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Bueno, les leo fragmento de la carta circular que firman el cardenal Francisco Robles Ortega como presidente entonces de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y el obispo Alfonso Miranda Guardiola, secretario general. Nos dicen lo siguiente: este proyecto quiere presentar a Jesucristo vivo y resucitado, cercano, compañero de camino, que amplía horizontes y nos da confianza ante las realidades tan complejas que vivimos. Y al mismo tiempo quiere ayudarnos a descubrir la luz que hay en nuestro pueblo y a sentir el amor maternal de nuestra morenita del Tepeyac, para así poder emprender y reavivar nuestra experiencia de fe de discípulos misioneros con renovado entusiasmo y sólida esperanza. Bien, esto pues entiendo que en el plan diocesano de pastoral que se va a empezar a elaborar, pues van a aparecer mucho ya elementos de las líneas pastorales que nos proponen aquí los obispos. Y bueno, pues estaremos entonces abiertos a lo que ya se aplique en nuestra diócesis de este proyecto, ya dentro de esta novena de años de preparación que ya ha comenzado. Muy bien, pues con esto concluimos esta sesión. Algunos comentarios, algunas preguntas.